En algún lugar del Océano Pacífico ahora mismo, hay una franja de agua que no aparece en ningún mapa comercial. Ninguna ruta marítima la atraviesa, ningún barco pesquero se acerca, las aerolíneas comerciales la rodean, sin que jamás se les diga por qué. Pero, a 320 kilómetros de cualquier costa, rodeados de nada más que agua salada y horizonte, 4.539 seres humanos están despertando, desayunando y yendo a trabajar. No pisarán tierra firme en 270 días. El barco que tienen debajo costó $13.300 millones construirlo. Tardó 11 años. Lleva 75 aeronaves, 2 reactores nucleares y suficiente comida para alimentar a una pequeña ciudad americana hasta el otoño. Esto no es un documental sobre un buque de guerra, es una historia de supervivencia, porque mantener vivas a 5.000 personas en medio del océano durante 9 meses es un problema de ingeniería que la mayoría de los países de la Tierra no podrían resolver. Empecemos por lo más básico. El aire. Un solo ser humano inhala unos 550 litros de oxígeno al día. Multiplica eso por 4.539 y el Gerald R. Ford necesita hacer circular más de 2,4 millones de litros de aire respirable cada 24 horas. Si el sistema de ventilación falla durante 6 horas, los niveles de CO2 se vuelven peligrosos. A las 12 horas, la gente empieza a perder el conocimiento. El sistema de control ambiental del Ford filtra, enfría, calienta y recircula el aire a través de 2.700 compartimentos separados. Por cada habitación de este barco tiene su propio flujo de aire. Los espacios del reactor reciben refrigeración adicional, porque las temperaturas cerca de la planta de energía superan los 49 grados Celsius. Los cuartos de descanso reciben una mezcla diferente, un poco más fresca, un poco más seca, calibrada para ayudar al cuerpo humano a descansar en ciclos de 6 horas. El aire en un portaaviones huele diferente según dónde te encuentres. Cerca de la cocina, huele a grasa y pan recién horneado. Cerca del hangar, a queroseno y fluido hidráulico. En los camarotes, huele a 200 personas que comparten una sola lavadora. Los marineros lo llaman el olor del barco. Se tarda unos 3 días en dejar de notarlo. Pero aquí está el detalle del que nadie habla. Los portaaviones no solo hacen circular el aire, lo monitorizan. 47 sensores atmosféricos en el Ford miden continuamente el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y los contaminantes traza. Si se declara un incendio en cualquiera de esos 2.700 compartimentos, el sistema puede aislar esa sección en menos de 90 segundos y redirigir aire limpio al resto del barco. Estás respirando aire de ingeniería. Cada bocanada ha sido calculada. El portaaviones está rodeado de agua, millones de litros de ella, y ni una sola gota es potable. El agua salada destruirá tus riñones en 72 horas. El cuerpo humano necesita aproximadamente 2 litros de agua potable al día solo para sobrevivir. Pero sobrevivir no es el estándar en un portaaviones. La gente necesita beber, cocinar, ducharse, lavar ropa, limpiar equipos médicos, enfriar maquinaria y combatir incendios. El Ford consume más de 1,5 millones de litros de agua dulce cada día. ¿De dónde viene? El barco la fabrica. 4 unidades de desalinización por ósmosis inversa, instaladas en las cubiertas inferiores, extraen agua de mar a través de membranas semipermeable a presiones que superan los 55 bares. Las moléculas de sal son demasiado grandes para pasar. El agua limpia sale por el otro lado. El proceso funciona las 24 horas del día, completamente alimentado por los reactores nucleares. El agua que sale es en realidad más pura que la mayoría de las ciudades americanas bombean a sus hogares. El agua del grifo municipal en los Estados Unidos puede contener hasta 500 partes por millón de sólidos disueltos. El sistema de desalinización del Ford produce agua con menos de 5 partes por millón. Es casi destilada. Pero la pureza crea su propio problema. Un agua tan limpia no tiene minerales. Sabe plana. Como beber nada. Después de unas semanas, los marineros dejan de notarlo. Después de unos meses, el primer vaso de agua del grifo de vuelta en tierra sabe extraño. Demasiado pesado, demasiado metálico. Tu cuerpo olvidó cómo sabe el agua normal.
1,5 millones de litros al día, fabricados del océano. Y si el sistema falla, el barco tiene 72 horas de reservas almacenadas antes de que comience el racionamiento. Nadie a bordo quiere descubrir cómo se siente el racionamiento. A las 3:15 de la madrugada, mientras 4,000 personas todavía duermen, el primer turno de especialistas culinarios entra en una cocina del tamaño de un garaje doble. En las próximas 21 horas, esta sala y otras 3 como ella producirán 18,600 comidas. 4 cocinas operan en rotación: desayuno, almuerzo, cena y midrats, la comida de medianoche para la tripulación del turno nocturno. No hay ningún momento en este barco en que no se esté preparando comida en algún lugar. Las cifras detrás de esto son asombrosas. Cada semana, los cocineros del Ford consumen 1,600 docenas de huevos, 1,450 kilogramos de pollo, 950 kilogramos de carne picada, 3,000 litros de leche. El barco lleva suficientes provisiones al inicio del despliegue para operar 90 días sin reabastecimiento. Después de eso, los barcos de suministro se encuentran en el mar y transfieren alimentos en helicóptero y por cable mientras ambos barcos navegan a 28 kilómetros por hora. La comida en sí no es lo que uno esperaría. Los especialistas culinarios de la Marina, no se les llama cocineros, son especialistas culinarios. Se forman en el Centro de Excelencia Culinaria Conjunto en Fort Gregg Adams, Virginia, el mismo programa que produce chefs para la cocina de la Casa Blanca. No son personas calentando raciones enlatadas. Hornean pan fresco a las 4 de la mañana. Estiran masa de pizza desde cero los sábados por la noche. Asan 500 filetes los domingos, mientras el barco cabecea entre olas de 2,5 metros. Los viernes es surf and turf, colas de langosta y costilla de primera. No porque la Marina sea generosa, porque una investigación del Centro de Investigación de Salud Naval en San Diego demostró que la calidad de las comidas se correlaciona directamente con el rendimiento de la tripulación. Un estudio publicado en 2019 mostró que los barcos con mayores índices de satisfacción alimentaria tenían un 23% menos de incidentes disciplinarios y un 17% más de tasas de reenganche. La Marina hizo los cálculos. Una cola de langosta cuesta 10 euros. Reemplazar a un marinero entrenado cuesta 70,000 euros. Pero la cocina también es uno de los espacios de trabajo más peligrosos del barco. Aceite hirviendo en una cocina que se inclina. Hornos industriales a 260 grados en una plataforma que nunca deja de moverse. Las quemaduras son la segunda lesión más común a bordo de los portaaviones, solo por detrás de las lesiones musculoesqueléticas por subir escaleras. Cada horno está atornillado a la cubierta. Cada olla tiene una tapa de seguridad. Cada freidora tiene protectores contra salpicaduras diseñados para rolidos de 25 grados. Y nunca paran. No durante las tormentas, no durante las operaciones de vuelo, no durante el General Quarters, cuando el resto del barco corre hacia los puestos de combate. La cocina permanece abierta, porque 4,539 personas no pueden luchar, no pueden volar y no pueden reparar un reactor nuclear con el estómago vacío. Cada sistema de este barco, la filtración de aire, la desalinización, las cocinas, las catapultas, el radar, las luces en los camarotes, el ascensor que lleva un caza de 24,500 kilogramos desde el hangar hasta la cubierta de vuelo en 8 segundos. Todo funciona gracias a una sola cosa: 2 reactores nucleares Bechtel A1B. Cada reactor produce suficiente electricidad para alimentar una ciudad de 100,000 personas. Juntos, el Ford genera 3 veces la producción eléctrica de la anterior clase Nimitz. Eso no es una mejora incremental, es un salto generacional. El Nimitz funcionaba con vapor, el Ford funciona con electrones. Los reactores utilizan uranio enriquecido de grado armamentístico. El porcentaje exacto de enriquecimiento es clasificado, pero las estimaciones de fuentes abiertas lo sitúan por encima del 93%. Funcionarán durante 25 años antes de necesitar ser recargados. El Ford fue puesto en servicio en 2017. Sus reactores no están programados para recarga hasta principios de la década de 2040. El barco realizará cientos de despliegues con la misma carga de combustible.
137 marineros entrenados en energía nuclear operan y monitorean estos reactores las 24 horas del día. Pasan 2 años de formación antes de que se les permita tocar un control del reactor. El proceso de selección rechaza a más del 70% de los solicitantes. Los que lo logran están entre el personal alistado más técnicamente cualificado de cualquier ejército del mundo. El margen de error no es pequeño, es 0. Un mal funcionamiento del reactor en medio del Pacífico dejaría a 4.539 personas sin electricidad, sin aire acondicionado, sin purificación de agua, sin la capacidad de lanzar o recuperar aeronaves. El barco pasaría de ser el buque más poderoso de la Tierra a una pieza de acero flotante en cuestión de horas. Eso nunca ha ocurrido. Ni una sola vez en 62 años de operaciones de portaaviones nucleares de la Marina de los Estados Unidos. 0 accidentes en reactores, 0 fusiones del núcleo, 0 fugas de radiación que alcanzaran a la tripulación. El historial de seguridad es el más impecable en la historia de la energía nuclear, militar o civil. 2 reactores. Energía suficiente para 200.000 hogares. Sellados dentro del casco de un barco que nunca deja de moverse. Ese es el latido del corazón. Todo lo demás en este barco es consecuencia de esa energía. El Ford puede fabricar oxígeno. Puede convertir el agua de mar en agua potable. Puede alimentar a 5.000 personas con filete y langosta un viernes por la noche en medio del Pacífico. Pero hay una cosa que $13.300 millones no pueden diseñar. En un despliegue de 9 meses, el marinero promedio se pierde 2 cumpleaños, un aniversario, 3 festivos y aproximadamente 270 cuentos a la hora de dormir. No escucharán la voz de su hijo en tiempo real durante semanas seguidas. Se enterarán de emergencias familiares a través de correos electrónicos de 3 líneas enviados por un ancho de banda satelital tan estrecho que hace que el Internet de los años 90 parezca rápido. La Marina sabe que este es el punto de quiebre, no el fallo del equipo, no el combate, la soledad. Un estudio de 2021 de la Escuela de Posgrado Naval encontró que los incidentes de salud mental aumentan un 340% después del día 120 del despliegue. El psicólogo del barco ve a un promedio de 35 tripulantes por semana en el 6º mes. Para contrarrestarlo, el Ford hace algo inusual para un buque de guerra. Dedica espacio a no hacer absolutamente nada. Una biblioteca con 3.000 libros y 0 ruido. Un gimnasio que funciona 20 horas al día. Proyecciones de películas en la cubierta del comedor todas las noches. Picnics en la cubierta de vuelo. Los 1,8 hectáreas más peligrosas del mundo, convertidas en una barbacoa con música y luz solar. Pero el sistema de supervivencia más importante de este barco no es una máquina. Es la persona que duerme a 45 centímetros sobre ti. La persona a quien le pasas herramientas en el espacio del reactor. La persona que te guarda un asiento en Midrats cuando sales de un turno de 14 horas. Los portaaviones sobreviven porque la tripulación se sostiene mutuamente, no en sentido figurado. Literalmente, cada día, durante 270 días, hasta que el muelle vuelve a aparecer a la vista. Cada mañana, en algún lugar de un océano que no puedes nombrar, un joven de 23 años de un pueblo del que nunca has oído hablar, se para en una cubierta de vuelo y da la señal de lanzamiento. Detrás de ese lanzamiento hay un reactor que mantiene las luces encendidas, una planta desalinizadora que mantiene el agua limpia, una cocina que mantiene a la tripulación alimentada, un sistema de ventilación que mantiene el aire seguro. De 4.539 personas, gestionando 2.700 compartimentos en 25 cubiertas, en un barco que pesa 100.000 toneladas y que nunca, jamás se detiene. Ningún país del Pacífico Occidental puede replicar esto. China lo ha intentado. Su portaaviones Fujian, votado en 2022, nunca ha completado un ciclo de despliegue completo. El único portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov, sigue en dique seco después de incendiarse en el muelle. El HMS Queen Elizabeth del Reino Unido tuvo que acortar un despliegue en 2023 por un fallo en el eje de la hélice. Estados Unidos ha hecho esto 11 veces simultáneamente. 11 portaaviones, 11 ciudades flotantes, 11 ecosistemas propulsados por energía nuclear
que mantienen vivos a decenas de miles de americanos en aguas abiertas, cada día durante décadas. 13.300 millones de dólares. 4.539 personas. 270 días. Al océano no le importa cuánto costó el barco. No le importa el rango en tu cuello, ni la bandera en tu cubierta de vuelo. Te matará de la misma manera que ha matado a marineros durante 10.000 años. Lo único que se interpone entre esa tripulación y el mar es la ingeniería y la persona que está a su lado.